Bien, entonces hoy día veremos sólidos de revolución. Eh, Estudiaremos particularmente el volumen de un sólido de revolución y el área superficial de ese sólido. Entonces, para empezar, primero quizás partir recordando que las integrales nos ayudaban a calcular áreas, ¿cierto? En particular, eh, podíamos, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, por ejemplo, tomando una función lineal que parta desde aquí, ¿sí? Digamos, una función lineal, si se quiere, f de x igual a 2x, ¿sí? Y si yo quería, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, entonces, por ejemplo, de este triángulo, el que pinté, lo que uno hacía era calcular la integral de 0 a 3 de la función 2x diferencial de y. Y esto da justamente el área del triángulo, ¿sí? Asimismo, uno podía calcular el área del círculo y recordando que justamente la función f de x igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado tenía como gráfica el semicírculo. Esto es de menos r a r. Por lo tanto, yo cuando hacía la integral de f de x, cuando hacía la integral de f de x entre menos r y r, me daba justamente esta área. Por lo tanto, me da el área de la mitad de un círculo. Por lo tanto, si quería el círculo, el área completa de un círculo, tenía que multiplicar por 2. ¿Ya? Y así podemos calcular áreas de distintas figuras, como dice. Claro, con esto en mente, entonces podemos preguntarnos cosas acerca de figuras tridimensionales. ¿Podemos usar integrales, por ejemplo, para calcular volúmenes? ¿Podemos decir algo sobre el área superficial de esa figura? La respuesta es que sí. Entonces, partir quizás recordando un poquito de cómo se construye la integral. Entonces, nosotros ya vimos que si teníamos, digamos, la gráfica de una función f de x y queríamos conocer por alguna razón el área entre dos puntos, lo que hacíamos era calcular la integral de a b de f de x. Esto representaba el área bajo la curva entre x igual a y x igual a b. Observemos lo siguiente. Voy a dibujar la misma función. Digamos que era algo así. ¿Sí? Y voy a hacer el cálculo de esta área de una forma quizá un poco más primitiva. Lo que voy a hacer es, bueno, aquí tenía A y aquí tenía B. Lo que voy a hacer es partir el intervalo A, B en pedacitos de igual tamaño. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer aquí es, quizás con color verde, es dibujar los siguientes rectangulitos. Voy a tener este rectángulo, voy a tener este otro rectángulo, voy a tener un rectángulo por aquí, voy a tener otro rectángulo por acá, voy a tener otro rectangulito por acá, otro aquí
y otro finalmente por acá. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer aquí es calcular el área bajo la curva de, de una forma alternativa. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que en la longitud de estos pedacitos vale una cantidad delta X, ¿sí? Vale algún valor, entonces el área bajo la curva va a ser aproximadamente, fíjense, el área, la suma de las áreas de cada uno de estos rectangulitos. ¿Sí? Según el dibujo, el área va a ser un poquito mayor porque hay espacios en blanco que los rectangulitos no alcanzan a cubrir. Pero va a ser aproximadamente, me va a dar una aproximación del área. Entonces, ¿cómo calculo el área de estos rectangulitos? Bueno, son rectángulos, por lo tanto, si yo hago un pequeño zoom, entonces la base va a ser delta X. ¿Sí? La pregunta es cuánto vale la altura. Bueno, la altura va a ser, fíjense que en todos los rectángulos que dibujé, todos los rectangulitos que dibujé, eh, la altura coincide con un punto en la gráfica. Entonces la altura del primero coincide acá, la altura del segundo coincide aquí, la altura del tercero, como por acá, etc. Entonces la altura va a ser un f de x sub i, donde x sub i es algún elemento entre ahí. Entonces el área de esto va a ser, el área de ese rectangulito va a ser la altura, que es fx sub i, por la base. Por lo tanto, esto va a ser eh, la suma. Recordemos que este simbolito representaba una suma. ¿De qué cosa? Bueno, de las áreas de cada uno de estos rectangulitos. Ahí. Desde i igual a 1 hasta, no me acuerdo cuánto era, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, bueno, esto nos entrega solamente una aproximación, ¿sí? ¿Puedo con este proceso obtener el área exactamente como lo hago con la integral? Y sí, de hecho esta es justamente la forma de definir la integral de Riemann. Entonces, una forma es agregar más rectangulitos. Si yo agrego más rectangulitos, entonces voy a cubrir una mayor parte de la superficie bajo la curva. Pero al incluir más rectangulitos, pago el precio de que la base de ese rectángulo sea chica. Y esto lo quiero mostrar a través de un dibujo, de una simulación en GeoGebra. Entonces imaginémonos que la gráfica de mi curva es esta, es una parábola, ¿ya? Y quiero calcular el área bajo la curva entre 0 y 3. Fijémonos que aquí hay una primera aproximación con dos rectangulitos. Voy a agregar un tercer rectangulito, me sigue quedando espacio en blanco, y fíjense lo que pasa a medida que yo aumento el número de rectángulos. A medida que yo agrego el número de rectángulos, claro, se eh, empieza a cubrir, digamos, con, eh, disculpen, aquí estoy arreglando algo. Ya, ahora volvemos. Entonces se cubre una mayor superficie, los espacios en blanco son cada vez más pequeños, ¿sí? Pero se paga el costo de que la base de los rectangulitos se hace cada vez más pequeña. Fíjense, cuando yo agrego 80 rectángulos, bueno, casi se completa todo. Aquí yo pudiera hacer un zoom,
podemos darnos cuenta que igual se alcanzan a ver pedacitos de color blanco, o sea que no está todo cubierto. De hecho, aquí el mismo programa me dice, con 80 rectangulitos cubro aproximadamente 8,8 del área total. El área total en realidad es 9. Entonces, falta un cachito. Y eso se logra agregando aún más rectángulos, más de 80 de los que tenemos. Bien, entonces voy a anotar eso aquí. Esto en algún momento lo discutimos, pero se bien recordar. Entonces, si ponemos cada vez más rectángulos con base cada vez más pequeña, nos aproximaremos mejor a la... ¿Sí? Entonces, pensemos que agregamos rectangulitos con base muy pequeña. Entonces, pensemos, dibujémoslo aquí. Entonces, voy a agregar rectangulitos de esta forma. Digamos que este es el rectangulito que agrego. La altura va a seguir siendo algo de la forma x sub i. Y la base va a ser nuevamente delta x. ¿Sí? Ahora, ese delta x yo lo quiero achicar, achicar, achicar. Tal cual como pasa acá en la simulación. Hacer la base cada vez más pequeña. Cuando yo logro hacer ese proceso infinitamente, o sea, achicar al delta x tendiéndolo a cero en el límite, esto ya no se anota delta x, sino que se anota dx, diferencial de x. ¿Sí? Y la altura va a ser, digamos, un f de x. Por lo tanto, el área que voy a tener aquí, el área de este rectángulo pequeño, pequeño en área, ¿cierto? Porque la base es muy chiquitita, el área se denota como diferencial de área. ¿Sí? En el fondo, cuando yo hablo de diferencial de algo, estoy diciendo que es una magnitud muy pequeña, ¿sí? Algo que está expresando eh, eh, la diferencia mínima de algo. En este caso, el diferencial de área entonces va a ser la base, que es de x, por la altura. O si se quiere, la altura por la base. La altura por la base. Entonces, si yo quiero obtener a, recordemos que para eliminar, y estos diferenciales son los mismos que aparecen en la derivada. Entonces, recordemos que para eliminar la derivada lo que hacíamos era integrar a ambos lados. Entonces, integrando, en este caso, los diferenciales de a, lo voy a escribir aquí, fíjense que acá esto tiene que ser a, es como tener integral de x, eso me va a dar x, en este caso es a, y entonces el área
en este caso, ¿sí? Lo que hago aquí al integrar es sumar todos los posibles diferenciales. Y entonces pensemos acá en el dibujo que tenía un diferencial muy chiquitito, lo voy a escribir con otro color, diferencial de área, aquí, de x, f de x. Entonces lo que hago es sumar todos esos diferenciales de área para obtener justamente el área naranja. Y sumar en este contexto es integrar. Y lo que hace la integral es sumar diferenciales, infinitos diferenciales. Y quiero que noten que se suman ¿desde dónde? Bueno, desde x igual a hasta x igual a b. Entonces aquí en los límites de integración yo tengo que poner de a b, a b. ¿Sí? Muy bien, entonces en general entonces un diferencial va a estar denotando una magnitud muy pequeña. Entonces, empecemos quizás con los sólidos que son más fáciles de trabajar, que son los sólidos de traslación. Los sólidos de traslación son aquellos cuerpos geométricos que se obtienen al trasladar una figura plana. Por ejemplo, el cilindro es un sólido de traslación porque se obtiene al trasladar un círculo. Si yo tengo un círculo y este círculo yo lo copio varias veces hacia abajo, o sea, lo vuelvo a copiar acá si quiere, y lo vuelvo a copiar acá, y junto todas las copias que puedo hacer entre medio, voy a obtener justamente lo que conocemos como el cilindro. ¿Sí? En este caso, el volumen de un sólido de traslación es sencillo de calcular. Va a ser simplemente el volumen, en este caso, va a ser el área de la base por la altura del sólido de traslación. Y esto lo tenemos que tener en mente porque lo vamos a usar. Entonces, la altura, digamos, la distancia entre las dos bases, y el área de la base en este caso va a ser el área del círculo. Entonces va a ser el área de un círculo, si esto tiene radio r, va a ser pi r cuadrado por h. Nos podemos preguntar sobre el área lateral de esta figura. Bueno, el área lateral va a coincidir con lo que hice acá. Bueno, aquí está el volumen, es el área basal por la altura, y el área lateral se va a poder calcular como el perímetro de la base por la altura. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un pequeño dibujo. Pensemos en este sólido de traslación, que es el que se obtiene al trasladar un pentágono, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5. Hexágono, digo, son 6. Entonces, si yo tomo un hexágono, que es un polígono regular de 6 lados, y lo traslado, como lo hice con el círculo, obtengo esta figura, que por lo tanto va a tener un volumen igual a el área de su base, que va a ser el área del hexágono, por su altura, h. Ahora, pensemos que queremos calcular el área lateral, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es tomar un pequeño diferencial de área lateral. Entonces voy a mirar solamente la superficie
lateral y voy a tomar una tirita de longitud, de altura h, ¿sí? Pero de base muy pequeña, que lo voy a llamar dl. Entonces tengo nuevamente un rectángulo que tiene altura h, la misma altura del sólido, pero tiene base dl. Entonces aquí, como tengo una base muy pequeña, porque el dl, recordemos, está representando un diferencial, voy a obtener un área muy pequeña, que lo voy a llamar dA, diferencial de área, entonces que va a ser en este caso la altura por la base. Entonces ahora fijémonos que lo que me gustaría hacer ahora es sumar todos estos segmentos celestes. Y para sumar diferenciales tengo que integrar. Entonces, fijémonos que aquí tengo la expresión. Entonces voy a sumar todos los de A, todos los diferenciales de A. Entonces, ¿cómo se hace eso? Integrando. Entonces, el área total, que esto en realidad recordemos que va a ser la suma de los diferenciales de A, va a ser integrar h de L. Ahí está. Como h es constante porque siempre es la misma altura, puede salir de la integral. Entonces me queda h multiplicado por la integral de L. ¿Y cuánto vale la suma de todos los diferenciales de L? Aquí tengo la integral de los diferenciales de L. Bueno, entonces voy a tener que sumar este pedacito, después voy a tener que sumar este pedacito porque voy a hacer el mismo proceso acá al lado, después este pedacito, etcétera. Entonces lo que voy a obtener al sumar todo es justamente el perímetro de la base. O sea, y por eso queda P. ¿Cuál es la conclusión con la que quiero que se quede en esta parte? Entonces, el volumen, y esto es todo para sólidos de traslación. Entonces, el volumen siempre se va a calcular como el área de la base por la altura. Y el área lateral se va a calcular como el perímetro de la base por la altura. Esto es siempre que el sólido sea de traslación. O sea, siempre que sea un sólido que se obtenga al trasladar alguna figura, ¿sí? Alguna figura plana. Otro sólido de traslación que ustedes deben reconocer es el cubo. Si yo tengo un cuadrado y ese cuadrado yo lo copio hacia arriba, ¿sí? Lo traslado hacia arriba, vamos a obtener un cubo. Bueno, me quedó muy bonito el cubo, pero se entiende, ¿cierto? Es como una cajita. Lo mismo puedo hacer con un rectángulo, si se quiere. Entonces esto es cubo. Entonces siempre que ustedes tengan un, un sólido de traslación, no se memoricen fórmulas de volumen, ya saben que es el área de la base por la altura, siempre va a ser así. Entonces ustedes aquí pueden preguntarme, profe, ¿existen sólidos que no sean de traslación? Claro que sí, la mayoría no son de traslación, por ejemplo el cono. El cono no se obtiene trasladando ninguna figura. Uno podría pensar que se obtiene trasladando un círculo, pero puede ser verdad. No, porque si fuese verdad, sería un cilindro, ¿cierto? Lo que pasa aquí es que yo traslado efectivamente círculos, pero son círculos distintos. Entonces voy trasladando círculos de radio cada vez menor, ¿cierto? Entonces no entra en la categoría de sólido de traslación.
Entonces eso quizás sea malo, pero dentro de lo que vamos a estudiar ahora es bueno porque esto entra en la categoría de un sólido de revolución. ¿Qué significa ser sólido de revolución? Significa ser un cuerpo geométrico en tres dimensiones que se obtiene también a partir de una figura plana, pero no por traslación, sino por rotación. Y aquí quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tomo aquí el plano y tomo nuevamente la función lineal que dibujé antes? Está f de x igual a 2x. Recuerden que aquí calculamos el área. ¿Qué pasa si en vez de calcular el área, yo tomo esta región que pinté aquí y la hago rotar respecto al eje X? Imagínense que hago eso, lo hago girar alrededor eje X. ¿Ven que se obtiene justamente un cono? La figura que se obtiene al rotar esa región. Entonces aquí lo que se obtiene es un cono, va a ser un cono que está como acostadito. Entonces fíjense que bueno, y esto es así, ¿cierto? Fíjense aquí que uno puede identificar la altura del cono. La altura del cono va a ser, va a ser 3, ¿cierto? Que es justamente esta distancia. Y el radio, bueno, el radio lo va a dar este puntito, ¿sí? Y como la función es 2x, tengo que ver cuánto vale esa función en 3. Bueno, va a valer 6. Entonces en este caso el radio va a ser 6. La pregunta es, bueno, en un sólido de traslación teníamos una fórmula para el volumen. En los sólidos de revolución, ¿hay una fórmula para calcular el volumen? Y la respuesta es que sí. Pero antes de eso, quiero mostrarle en un programa también cómo se ve un sólido de revolución. Entonces quiero hacer la misma bueno, casi la misma que les mostré. Fíjense que aquí lo que tengo es o sea, tengo la gráfica de x cuadrado, en este caso x cuadrado partido en 2, pero da lo mismo, es una parábola. Y me estoy fijando entre 0 y 2 la región que queda por debajo de la curva. Y lo que voy a hacer es ver cómo es el sólido de revolución que se forma al rotar esta región en torno al eje X. Y quiero que se fije. O sea, aquí tengo que agregar una nueva dimensión para ver cómo se ve. Fíjense, a medida que yo voy rotando, se obtiene como una trompetita, o un sombrero en realidad. ¿Me cuenta? Entonces, si esto fuese recto, o sea, si en vez de ser una parábola fuera una recta, entonces va a formar justamente un cono. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular el volumen de estas figuras. Y aquí adelantándome un poquito, ¿qué pasa si en vez de hacerlo rotar respecto al eje X, lo hago respecto al eje Y? Bueno, también se va a formar una figura que va a ser un tanto distinta a la anterior, ¿sí? Bueno, y es bien distinta en realidad. Aquí se producen especies de cascarones cilíndricos. Y por lo tanto la fórmula de ambas va a ser distinta. Ahora lo voy aquí a mostrar. Entonces, rotación en torno al eje X. Entonces, bueno, aquí en el dibujo sale esta región, que si yo la hago rotar respecto al eje X, se forma esta figura. Entonces, ¿cómo son las fórmulas en este caso? La fórmula del volumen va a ser escrita de esta forma, ¿sí? Fórmula del volumen se va a calcular como la multiplicación del número pi con la integral de a a b, en donde a y b son estos numeritos que limitan la región,
¿De qué función? De la función f de x, ¿sí? La función f de x elevada al cuadrado. Por lo tanto, el volumen, en este caso, el volumen de este cono, tendría que tener que calcularse como pi por la integral de 0 a 3, que es donde está limitada el área. ¿De qué función? De la función 2x, ¿sí? Esta es f de x, 2x, pero elevada al cuadrado. Y eso me va a dar exactamente el volumen. Y el área superficial de esa figura, bueno, tiene una fórmula un tanto más complicada, que ahora, eh, en vez de salir pi solo afuera, sale 2pi de la integral de a a b, la función f de x, ¿sí? En el caso del cono era 2x, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x al cuadrado diferencial de x. Hice aquí una breve explicación de estas fórmulas. Entonces, para calcular el volumen, para mostrar de dónde viene esta fórmula del volumen, lo que vamos a hacer es obtener una expresión para el diferencial de volumen. Entonces pensemos en que la gráfica de la función f es así, ¿sí? La parte rojita que se ve ahí encima, y al hacer rotar eso, se va a formar esta especie de como de botella. Entonces voy a tomar un pequeño fragmento de volumen, que va a ser este como cilindro pequeño que está como un color dorado. Entonces voy a tomar entonces un diferencial de volumen, o sea, un volumen muy pequeñito, que en este caso es un cilindro, si se dan cuenta. Entonces mi figura completa la descompongo en muchos cilindros pequeños. Así que después los voy a sumar. Como son diferenciales de volumen, los tengo que integrar. Entonces, la altura, la altura de estos cilindros, yo les voy a llamar diferencial de x. Como quiero que sean pequeños, entonces tiene que tener una altura muy pequeñita. Y el radio, bueno, el radio va a ser algún f de x, ¿sí? Porque llega aquí a la curva roja. Entonces, el volumen de la figura dorada va a ser pi por el radio al cuadrado. Recordemos que el volumen de un cilindro, un sólido de traslación, es el área de la base por la altura. Si en este caso el radio, fíjense que es f de x y la altura es de x. Ahí aquí el radio, disculpen, tiene que ir al cuadrado. Entonces, para calcular el volumen, ¿sí? Tengo que sumar todos los diferenciales de volumen y eso se logra integrando. Entonces, integro, ¿sí? ¿Y desde qué punto hasta qué punto? Bueno, aquí no se ve claro, pero sería en este caso, según el dibujo, sería de 0 hasta este puntito, ¿sí? Pero lo tengo que hacer en general, entonces tiene que ser de A a B. No lo puedo hacer desde 0 porque está ahí influenciado por el dibujo. Tiene que ser en general, como está ahí, acá arriba, ¿sí? Entonces, de ahí se obtiene la fórmula del volumen. Para el área, en este caso se hace algo similar. Quizá un poquito más complicado, pero eh, digamos sigue teniendo la misma idea. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, claro, ahora en vez de tomar un diferencial de volumen, voy a tomar un diferencial de área. Entonces, voy a tomar un pequeño segmento de área del sólido que teníamos antes, que va a ser esto, va a ser el área superficial de ese cilindro. Entonces, aquí tengo el cilindro que antes yo lo tenía en color dorado, es este mismo,
Fíjense, el radio va a ser f de x. Y ahora fíjense en esta parte de acá. Si hacemos un zoom, yo le voy a llamar dg mientras. Entonces, el diferencial de área en este caso va a ser eh, el perímetro de la base. El perímetro de un círculo, les recuerdo que es 2pi por el radio. Por lo tanto, va a ser 2pi por el radio, que es f de x. ¿Sí? Entonces, es el perímetro por la altura, en este caso de g. Ahora, a dg lo podemos relacionar con dx, incluso con df. Si nosotros aquí le hacemos un zoom a esto de acá, le hacemos un zoom, vamos a pensar que hay un pequeño triángulo rectángulo, ¿sí? Si esta es una pequeña cantidad de g, entonces acá abajo yo podría pensar en una pequeña cantidad en x y hacia arriba en una pequeña cantidad en f. Por lo tanto, estas están relacionadas mediante el teorema de Pitágoras, donde de g sería la hipotenusa, de x un cateto y de f el otro cateto. Por lo tanto, se va a cumplir la relación. Y tomando raíz cuadrada, se obtiene entonces esta igualdad. ¿Sí? Y aquí, importante, no está escrito, pero recordar que de f es f' por dx. Recuerden que esto en realidad estaba acá abajo y uno lo pasa, entre comillas, a multiplicar. Por lo tanto, el df que yo tengo aquí lo puedo elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar la derivada al cuadrado, según lo que tengo acá, por el diferencial de x al cuadrado. Factorizo por el diferencial de x, entonces me va a quedar el diferencial de x al cuadrado por 1 más f' de x al cuadrado. Y esto se va a cancelar con la raíz cuadrada. Entonces va a quedar fuera de la raíz y lo otro, bueno, va a quedar adentro. Entonces reemplazo el de g. El de g es lo que nos dio acá arriba, el diferencial de g. Se lo reemplazamos acá. Y entonces se va a obtener 2pi por f de x por dg, pero dg nos dio justamente la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. Por lo tanto, el dA va a ser igual a la expresión que tengo acá en el lado derecho de la igualdad. Necesito sumar todos esos diferenciales de A, todas esas pequeñas áreas para obtener el área total. Entonces, para sumar los diferenciales, lo que hacemos es integrar. Entonces, el área total va a ser entonces la integral de lo que tengo en el lado derecho. Y de ahí se obtiene la fórmula, famosa fórmula de el área superficial de un sólido de revolución cuando éste se rota respecto al eje X. ¿Cuál es la conclusión con la que quiero que se queden acá? Lo que es verdaderamente importante para ustedes es esto. El volumen tiene esta fórmula cuando el sólido se obtiene como rotación respecto al eje X y el área de ese sólido obtiene esa forma. Bien, esto ya lo hemos discutido un poco. Entonces, un diferencial está denotando algo, una diferencia mínima de un cierto valor. Por ejemplo, cuando yo digo diferencial de t, si se quiere, donde t es el tiempo, a lo que estoy haciendo referencia es a una diferencia muy pequeña. Piensen, no sé, que tengo eh, algún tiempo t, lo que sea, más este numerito pequeñito. Como es una diferencia de dos tiempos, lo voy a restar. Fíjense que de alguna forma los dos t se pueden cancelar y que entonces solamente el numerito pequeño.
Si el diferencial de algo está representando una diferencia ínfima de un valor. Entonces pensemos, por ejemplo, en alguna función. ¿Qué significa un diferencial de volumen, por ejemplo? Aquí lo tengo, ¿sí? Diferencial, por ejemplo, pensemos que u es una función que depende de x. Entonces, un diferencial de u va a ser, bueno, ¿cuánto cambia la función cuando el cambio en el argumento es pequeño? En general, en física, escribimos el delta u de esta forma, ¿sí? Como u de x más delta x menos u de x. Si yo quiero hablar de un diferencial de u acá, va a tener que hacer que esto sea ínfimo, muy pequeño. También muchas veces cuando uno trabaja con diferenciales, eh, cuando nos quedan, no sé, de x al cuadrado, esto ya uno lo considera como cero. Como de x es muy pequeño, ya el cuadrado ya ni siquiera tiene influencia en el problema, en los cálculos. Y cualquier potencia, de hecho. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que tenemos la función u igual a x cuadrado. Entonces, un diferencial de u, dijimos que iba a ser u de x más una pequeña cantidad, ínfima, menos u de x. Si yo reemplazo, por la definición de u va a ser x más de x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Si aquí hago el binomio, va a quedar x cuadrado más 2x de x más de x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado. Fíjense que aquí yo puedo cancelar los x al cuadrado y aquí obtenemos justamente un diferencial al cuadrado, que eso, como dijimos, lo vamos a considerar como cero. Entonces va a quedar la expresión 2x de x. Entonces fíjense lo que quedó, du igual a 2x de x. Lo que tenemos acá es justamente la derivada de la función, u. Entonces se dan cuenta que los diferenciales que aparecen en las integrales son exactamente los diferenciales, o se relacionan directamente con los diferenciales de la derivada. Cuando yo escribo la derivada como de u a de x en este caso. Bueno, con u igual a x al cubo es el mismo cuento. Aquí, bueno, yo desarrollo el cubo. Bueno, este debió haber sido cubo. Ese cubo se cancela con ese cubo. Este tiene un dx cuadrado, por lo tanto va a ser cero. Este tiene dx cubo, va a ser cero con mayor razón. Y va a quedar solamente 3x cuadrado de x, que es justamente la derivada de x cubo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con la rotación en torno al eje Y? Bueno, la rotación con el eje Y es un poco más complicada en el sentido de que cuando yo hago rotar esta región, pueden quedar huequitos entre medio. ¿Sí? Lo quiero mostrar aquí en el dibujo. Pensemos que queremos hacer rotar, a ver, esto va a partir desde 1. Pensemos que queremos hacer rotar esa región. Respecto al eje Y ahora. Con respecto al eje X, bueno, va a quedar una figura de ese estilo. Ahora, respecto al eje Y, fíjense cómo va a quedar. No se ve muy claro ahí, pero se dan cuenta que queda como un agujero entre medio. Bueno, y eso complica un poco los cálculos. Ya no podemos aproximar por cilindros como lo hicimos en el otro caso.
Lo que sí podemos hacer es, bueno, y aquí está muy bien dibujado por Rodrigo, que si tomamos este cachito de acá y lo hacemos rotar respecto al eje Y, vamos a obtener esta cascarón, digamos, de cilindro, ¿sí? Como resultado. Entonces yo siempre que haga rotar algo acá, respecto al eje Y, se obtienen cascarones de cilindro. Entonces si hago rotar la franja celeste, voy a obtener ese cascarón de cilindro, o sea, solamente como la parte de afuera del cilindro. Si yo hago rotar esto, bueno, obtengo justamente el cascarón de afuera del sol. Y si hago rotar esto, obtengo el cascarón, digamos, más interno. Y va a haber un pequeño hueco entre medio que va a estar dado por este espacio, que no está siendo rotado. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, hay que calcular nuevamente un diferencial de volumen, ¿sí? Y quiero que vean que en este caso el diferencial de volumen, que es, digamos, el volumen de este cascarón, se puede ver como la diferencia entre dos volúmenes, ¿sí? Imagínense que yo quiero, eh, imagínense que yo quiero calcular, voy a mirar dos cilindros desde arriba. Imagínense que son dos cilindros, uno metido en otro, pero están mirados desde arriba, por lo tanto no se ve solamente la cara de arriba. Y yo quiero calcular el volumen de esto. Entonces, una forma es calcular el volumen del cilindro completo más grande, o sea, con este radio, y restarle el cilindro de volumen con este radio. Y ahí me va a quedar solamente el cascarón. O sea, justamente lo que se hace acá es eso. Tomo el volumen de un cilindro que tenga radio X más de X y le resto el volumen de un cilindro que tenga radio solamente X. Por lo tanto, me va a quedar un cascarón, digamos, de espesor ínfimo. Vale, entonces como esto es un cascarón, es el volumen de un cilindro, digo, esto es el volumen del cascarón, entonces va a poder calcularse como pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Y, análogo a lo que hicimos en los sólidos de traslación. Entonces, el área de la base sería esto, y esto sería la altura. Y en el otro, bueno, va a ser el área de la base, que sería esto, por la altura. F de X también en este caso. Si desarrollo el X más de X al cuadrado, va a aparecer este término. Que entonces esto es cero, porque habíamos dicho que los diferenciales al cuadrado valían cero. Y haciendo distributiva, este se va a cancelar con un término que va a salir aquí, que es pi x cuadrado f de x. Así que solamente va a sobrevivir esto. Así que diferencial de volumen va a ser 2pi x f de x de x. Como quiero sumar todos estos diferenciales, lo que hago es integrar. Entonces el volumen va a ser la integral de a a b 2x x f de x de x. Esto es constante, sale para afuera y se obtiene entonces la fórmula para el volumen cuando la rotación es respecto al eje Y. Fíjense que es distinta la fórmula cuando es respecto al eje X. Cuando es respecto al eje X, aquí se obtiene un f de X al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo? Entonces, primero, sólidos de traslación.
Aquellos que sostienen al trasladar una figura plana van a tener volumen igual a el área de la base por altura y área superficial, si quieren, lo anotan así, va a ser el perímetro de la base por la altura. Aquí no es necesario ocupar integrales ni nada. Esas son las fórmulas. Entonces aquí ejemplo, tenemos el cilindro, el cubo, el paralelepípedo, etcétera. ¿Sí? Ya. Tenemos otra familia de sólidos que son los sólidos de revolución. Aquí hay que diferenciar si el sólido se obtuvo como rotación en el eje X, entonces el volumen se va a calcular como pi por la integral de a a b de f de x al cuadrado de x. ¿Sí? Y el volumen en este otro caso se va a obtener como 2x, perdón, 2pi exactamente, la integral de a a b de x, f de x, diferencial de x. El área superficial, como vimos aquí, va a ser 2pi, y esto es un poco más complicada. Dudo que la usemos mucho esto porque realmente quedan integrales difíciles de calcular. Entonces aquí va a quedar f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado diferencial de x. Y el área acá ya no la trabajaremos. Bueno, ¿quién es f de x, a y b? Bueno, recordemos que si el sólido se obtuvo como rotación de esa región, donde la gráfica de esta función es f, entonces a va a ser el valor por el cual está acotado inferiormente la región en el eje x, y b va a ser el valor por el cual la región la cual estoy rotando está acotado superiormente. Eso entonces, mañana, eh, o digamos el martes 24, mejor dicho, eh, trabajaremos con estas fórmulas, ¿sí? Estos fueron solamente deducciones que para mí en realidad me interesa mucho más que aprendan a aplicar las fórmulas. Eso, entonces espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo.